Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy veremos el capítulo 20, el interesante tema de Fenicia y los fenicios. Pues vamos a ello. Fenicia, los fenicios. Del 1200 al 573 AC, los fenicios se encuentran en la costa oriental mediterránea y costa sirio-palestina en una estrecha franja costera separada por la cordillera del Líbano y del Antilíbano. Hasta finales del segundo milenio AC no se diferenciaban los fenicios del resto de cananeos en cuanto a su evolución étnica y cultural. Las dos primeras ciudades fenicias fueron Ugarit y Biblos. Posteriormente se fundaron Tiro y Sidón. Los fenicios se distinguían por ser excelentes comerciantes y navegantes. Poseían el monopolio de la fabricación de la púrpura, con la que se teñían los ropajes caros, y eran expertos en el salazón de pescados y la pasta de vidrio, y fueron los creadores y difusores del alfabeto. Sobre el origen de los fenicios se plantea que podrían ser semitas venidos del desierto a la costa, con estilo de vida y cultura propia, o evolución en el área sirio-palestina de sus primeros habitantes cananeos. La zona fue habitada desde el Neolítico, aproximadamente en el 4055 AC, en una aldea cercana al puerto de Jebeil, con casas firmes y conocimientos del bronce. Entre el 2300 al 2100 AC se encuentran niveles de cenizas, marcando un incendio o posibles evidencias de invasiones desde el Sinaí. De la fusión de estos cananeos y la población autóctona de Canaán y protocananeos surgirían el pueblo fenicio, aunque no es una teoría concluyente. Los cananeos poblaban Siria en el tercer milenio AC, como los semitas más antiguos o protocananeos, y sus orígenes sigue siendo una incógnita, pero posiblemente de ellos derivaron los fenicios y hebreos. A mediados del segundo milenio AC, la zona sirio-palestina fue unificada por el reino de Ebla, surgiendo una doble influencia cultural egipcia y mesopotámica. En torno al siglo XV, los egipcios establecen un protectorado sobre las ciudades fenicias, proporcionando un acceso fácil y seguro al comercio y al florecimiento cultural y comercial con Siria, Chipre, Creta, el Peloponeso y Egipto. En el siglo XIV AC, el protectorado egipcio se tambaleó ante los hititas y amorreos, y Ugarit quedó bajo sus dominios, hasta que en el 1150 AC la invasión de los pueblos del mar llevó a esta zona una avalancha de pueblos, entre ellos los filisteos. Pueblos del mar o del norte. En torno al siglo XIII AC se suceden invasiones y grandes movimientos étnicos, contrastados arqueológicamente, que provocaron en su empuje movimientos de otros pueblos ya establecidos en la cuenca mediterránea y el Próximo Oriente. La denominación de pueblos del mar fue recogida en los anales egipcios, dando nombre a 5 pueblos de distinta naturaleza y procedencia, que amenazaron sus costas en torno al 1190 AC, aunque solo fueron una parte de ellos. Según Chadwick, estos pueblos pudieron ser los causantes de la caída de los reinos micénicos, aunque no hay pruebas directas para determinarlo, y parece ser que fueron los mismos micénicos los que en Egipto y Canaán serán llamados pueblos del mar. Los frigios ocuparon la parte occidental de Anatolia, los muski, denominados así por los asirios, se establecieron en el valle del Éufrates, y los gasga acabaron de destruir el decadente imperio hitita. Huellas de destrucción aparecen en las excavaciones de Alalak, Ugarit, cuyos archivos citan hambre y destrucción, los yacimientos de Jaffa, Osdod, Sidón, Tiro, y finalmente trataron de invadir Egipto, que se salvó de una nueva dominación extranjera, pagando con ello su pérdida de hegemonía en política internacional. Algunos de estos pueblos se enrolaron como mercenarios al servicio del faraón, y otros, como los filisteos, se establecieron en la franja marítima del país de Canaán, formando la pentafederación de ciudades filisteas, Ashdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. Eran originarios de Creta o
Asia Menor. Política y administración. Las ciudades-estado. Eran políticamente independientes una de otra y el territorio que dominaban era pequeño. Nunca se formó una confederación fenicia y Cartago no pasó a ser ciudad-estado ni nación. Sus principales ciudades eran Ugarit, la más septentrional y famosa por el molusco murex, con el que se elaboraba un tinte rojo muy apreciado y valorado. Después estaba la ciudad de Arados, construida sobre una isla de 1500 metros de perímetro y casas de varios pisos. Biblos, la más antigua e importante, con 2 puertos y culto a Astarte. Sidón y Tiro, siendo esta última la más conocida por su plano. Todas ellas disponían de playas para fondear barcos, manantiales de agua potable y áreas rocosas que se empleaban como necrópolis. La monarquía fenicia era, en principio, hereditaria y podían establecerse líneas dinásticas, pero no están completas y solo para grandes ciudades como Sidón y Tiro. Posteriormente, la forma de gobierno pasó a ser la oligarquía, con estructura similar al gobierno democrático de Atenas o la República Romana, y estaba compuesta por un consejo de ancianos, antes asesores del monarca, que pasaron a tener poder real, los sufetes, que eran 2 magistrados con poder constitucional elegidos anualmente, el Senado, con 300 miembros vitalicios, el Consejo, con 140 miembros que formaban una junta o tribunal de inspección pública, y la Asamblea del Pueblo, cuya relación con el resto de instituciones no está muy clara. Sociedad. Había un gran abismo entre las clases altas y bajas, y la cultura griega que más influyó fue la púnica. Los fenicios se mezclaban con otras gentes con mucha facilidad, quizá por ello fueron tan buenos comerciantes. Los matrimonios mixtos eran frecuentes. Los factores destacables de esta civilización son la mezcla con otras culturas, la división e independencia de sus ciudades-estado y las influencias recíprocas con otros pueblos. Economía. Las principales relaciones comerciales fenicias fueron con Egipto desde muy antiguo, y su expansión ultramarina, junto con el alfabeto, fueron las características más sobresalientes de esta civilización. Iniciaron su expansión hacia Occidente en busca de minas de estaño y fundar factorías para comerciar con los indígenas. Los restos arqueológicos son principalmente objetos de comercio y cerámica, en especial ánforas, vasos de boca saliente, clásica boca de seta, con cuello carenado y brillante barniz, o en cobre rojo. Aunque la parte baja de la cordillera levantina era fértil para la agricultura, su producción era insuficiente, aunque se explotó la producción de madera para la fabricación de navíos. Tiro fue la ciudad más activa y colonizadora, alcanzando en el siglo VIII su máximo apogeo. La expansión comercial oriental se realizó por Chipre, con el comercio del cobre, Egipto, con presencia de colonias fenicias en Menfis, Cilicia, Asia Menor, Palestina meridional, con cerámica de color bruñido del siglo IX, desde lo que es el siglo VIII al IX antes de Cristo, que atestigua su presencia en Gaza, y Rodas y Creta en el Egeo. Y sus rutas occidentales fueron hasta Italia, estableciéndose en Sicilia antes de la llegada de los griegos, Siracusa, Tapsos, Malta y Cerdeña. No hay pruebas de su presencia en la península itálica por la presencia de etruscos y griegos. Al norte de África se establecieron pronto fundando Útica, Cartago, que fue fundada por Dido de Tiro en el 814 AC, Tingis y Lepsis Magna, entre otras. En la península ibérica fundaron Gades, Cádiz, clave en su situación estratégica para el comercio de estaño y riquezas de Tartesos, en el siglo XII a.C., Sexi, Almuñécar, Manaiqué, Málaga, y tras la primera guerra púnica, Amílcar fundó Cartago Nova, Cartagena, y Acra Leuque, Alicante. Arqueológicamente, la presencia fenicia no se atestigua antes del siglo VIII AC. Religión.
Caracterizada por una falta de homogeneidad, posiblemente debido a las numerosas aportaciones e influencias culturales, existe continuidad de elementos primitivos con gran difusión de nombres de divinidades, según el culto de cada ciudad. En Biblos, ciudad del tercer milenio, con el templo de Rashab o templo de los obeliscos del segundo milenio, tenemos también la gran diosa que es Bahalat Gubal, identificadas con la Inanna sumeria, la Ishtar acadia y la Isis egipcia, según siendo diosas de la fertilidad de la tierra y el hombre. En Sidón, su gran divinidad fue Eshmun, identificado con el Aclepsio, el dios de la vida, la muerte y la curación. Su diosa fue Astarte, paralela a la diosa de Biblos, e identificada con Afrodita griega. En Tiro, su gran divinidad fue Melkart, con funciones análogas a las de Adonis y Eshmun. También se comparte culto con Astarte, Anat y algunas formas de Baal. En cuanto a templos y santuarios, los más antiguos son los de Biblos y Ugarit, fechados en el Bronce Medio, siendo recintos cerrados, capillas al aire libre o emplazados en lugares altos. En Occidente se solían ubicar junto a los puertos o montes cercanos. El llamado Tofet, ya en época púnica, era un recinto para sacrificios humanos, aunque el más conocido fue Tanit en Cartago, donde se encontraron restos de niños de 12 años quemados. Posteriormente se sustituyeron estos sacrificios humanos por corderos. La inhumación era la forma corriente de enterramiento y la incineración se empleaba desde el siglo XVII hasta el 12 a.C. La mayoría de tumbas eran excavadas en la roca o tierra y usaban sarcófagos antropoides de una pieza. Los decorados indicaban pertenencia a la burguesía adinerada. Algunos de ellos con ajuares compuestos por huevos de aves decorados y pintados como símbolo de renacimiento. Cultura. El alfabeto es un sistema de signos que expresa los sonidos elementales del lenguaje y proviene de la palabra latina alfabetum, formado por las dos primeras letras del alfabeto griego alfa y beta. La idea de escribir las consonantes separadas de las vocales viene de Egipto, que por influencia se extendió entre los pueblos semíticos durante el segundo milenio. Los primeros ejemplos de escritura prealfabética fueron: primero, las inscripciones protosináticas con pocos signos prealfabéticos transmitidos a partir de jeroglíficos por cananeos mineros al servicio de Egipto. Segundo, las inscripciones cananeas encontradas en Palestina en pequeños objetos entre el siglo XVI al XV a.C. Tercero, las inscripciones pseudo-jeroglíficas de Biblos de entre los siglos XVI al XIV a.C., escritas sobre piedra o bronce en lengua fenicia sin emplear ningún sistema de escritura ideográfica, utilizando 114 signos, siendo el paso de la escritura silábica a una escritura alfabética simplificada, donde el valor fonético de los signos es independiente en su origen. Y por último, los textos de Ugarit, del siglo XIV a.C., que pertenecen al grupo semítico cananeo, de aspecto cuneiforme, sin relación con los caracteres sumerio-acadios, y contiene 30 signos cuneiformes. Todos los alfabetos pueden retrotraerse a un grupo de alfabetos semíticos, siendo el fenicio el más importante, ya que de él deriva el griego y el latín. Su origen no se ha podido determinar y se divide en dos grupos: el semítico del norte, fenicio, arameo, hebreo y moabita, y el semítico del sur, sabeo del sur, de Arabia y Yemen, y el etíope. En la segunda mitad del segundo milenio a.C., los fenicios elaboran su alfabeto como resultado de la simplificación del principio silábico, evitando representar todas las combinaciones de consonante-vocal, siendo ignoradas la mayoría de vocales. En el año 1000 a.C. aparece en el sarcófago del rey Hiram de Biblos el alfabeto fenicio, derivado de jeroglíficos simplificados
y fue Tiro, mediante su actividad comercial, quien los difundió. Empleándose 22 signos consonánticos sin emplear vocales, hasta que más tarde los hebreos crearon el sistema de representación de los sonidos vocálicos. Algunos escritos en alfabeto fenicio fueron el sarcófago de Tamnit de Sidón, un conjuro contra la profanación de su tumba, expuesto en el Museo Arqueológico de Estambul, y las inscripciones de Kara Tepe. Fuentes. Las primeras noticias escritas sobre los fenicios aparecen en Egipto, en la piedra de Palermo, del 2650 al 2600 AC, y se refleja un cargamento de madera. En el papiro de Sinué, en el 1961 AC, se describe la vida nómada cananea. En los archivos de El Amarna se les menciona como los Quinan, o los rojos o purpúreos. En el Antiguo Testamento se les menciona a los giblitas o habitantes de Biblos, y en Grecia los menciona con el nombre de Foéniques o púnicos, mientras que los fenicios se llamaban a sí mismos Chanani o cananeos. Causas y consecuencias. En el 589 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia conquistó las ciudades fenicias, siendo Tiro la única ciudad que resistió asediada hasta el 573 AC. Al abolirse la monarquía de Tiro, sus colonias perdieron su metrópolis oriental y el decaimiento fenicio fue aprovechado por los griegos. Cartago asumió la supremacía sobre Occidente, donde cartagineses y etruscos lucharon contra focenses en la batalla de Alalia en el 535 AC, marcándose los límites de influencia comercial. Con la llegada del imperio persa, las flotas fenicias fueron básicas para el comercio y las campañas persas. Posteriormente, tanto fenicios orientales como occidentales sufrieron la influencia griega y el dominio romano después. Bueno, pues hasta aquí este interesante capítulo de Fenicia, donde evidentemente fue una civilización que dentro de su limitación territorial pues desarrolló un gran comercio. Todo eso les llevó a proyectarse hacia el exterior, colonizar, mercadear, etcétera, etcétera, sin apenas utilizar ejércitos ni tener un gran imperio. Pero bueno, está claro que después Nabucodonosor ya conquistó las ciudades y el relevo fue pasado a Cartago. Pero es interesante porque los fenicios son anteriores a lo que es la navegación griega y a las conquistas griegas, aunque también estuvieron un poco ahí a la par, pero los fenicios se llevan, dijéramos, la palma por ser los primeros o los pioneros en subsistir de esta manera como lo han hecho, comerciando y llevando, utilizando los recursos, los mínimos recursos que tienen, aprovechando en todo lo demás. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado y hasta otra. Un saludo.